Ese se encontró en el proceso de rescate, ¿no? Ya durante las excavaciones habíamos notado, ¿no?, que había un número de individuos que no correspondían al patrón funerario, ¿no?, de la zona. En lugar de eso, lo que empezamos a encontrar fueron un número de individuos que no estaban enfardelados, que habían sido envueltos en mantas que habían sido amarradas en las cuatro esquinas. Y los individuos no estaban en posición sentada, estaban echados de manera lateral, boca arriba, boca abajo, ¿no?, orientados hacia el norte, hacia el sur, con los brazos abiertos, los brazos cerrados, las piernas extendidas, flexionadas. No había un patrón. Claro. ¿Ya? Entonces al principio nosotros, ¿no?, estábamos intrigados y no pensamos que se trataba de individuos pobres, pero rápidamente nos dimos cuenta que aún, ¿no?, en los individuos pobres se mantenía el patrón, ¿no? Lo siguiente que nos dimos cuenta, ¿no?, es que estos individuos no solamente estaban muy cerca de la superficie, sino que habían sido depositados de manera rápida. No había habido mucho cuidado, no se había cavado una fosa, se había hecho un hoyo irregular de 30 a 40 centímetros de profundidad, se habían puesto y se habían tapado, ¿no?, de manera apresurada. Y la siguiente observación, ¿no?, fue que algunos de estos individuos poseían marcas, ¿no?, impactos en la estructura ósea que denotaban violencia, golpes muy fuertes. Inmediatamente nos dimos cuenta que la violencia de esos impactos era inusual. Estos impactos eran mucho más violentos que aquellos impactos que se producen de manera accidental o en una disputa, ¿no?, o en una pelea entre dos personas, en un problema doméstico, ¿no? Además, ¿no?, tenían dos características. Una es que mantenían un patrón. Estaban generalmente ubicados en la parte lateral izquierda del cuerpo, concentrados en la cabeza, ¿no?, en el pecho, en el brazo izquierdo. Eso suponía que habían sido hechos con un individuo que tenía, ¿no?, un arma, vamos a llamarlo, un objeto en la mano derecha. Al golpear al individuo, lo golpea en el lado izquierdo y, ¿no?, mantenían un ángulo de 45 grados. Eso ya de por sí, ese patrón reflejaba guerra, conflicto. Es el patrón típico a lo largo de, ¿no?, 2000 o 3000 años de la historia de la humanidad en el enfrentamiento entre individuos, entre soldados, en un acto ya no de disputa, sino de guerra. Probablemente estaba enfrentado con dos o más individuos, porque tiene tres impactos diferentes, ¿no? Dos en el lado lateral izquierdo, que le destruyen prácticamente toda la cara, y uno en la parte frontal, que es hecho con un arma que tiene una punta, mientras las otras dos son del tipo mazo. Correcto. ¿No? Fragmentan, son muy pesados, y no pesados de peso, de densidad, ¿no? O es piedra, o es bronce, o es hierro, ¿no? Eso le destruye la cara, y después un arma penetrante, probablemente una porra con punta, le produce un orificio en la parte casi frontal, parte superior de la frente. Esos tres impactos eran suficientes para matar. Este individuo, ¿no?, que debe de haber sido un guerrero muy fiero, ¿no?, y que tenía además otras heridas en el cuerpo, múltiples heridas en el cuerpo, al recibir estos tres impactos que son casi simultáneos, porque por el primero caía, ¿no?, y sin embargo ha recibido tres. Eso quiere decir que uno tras otro le cayeron, ¿no? Cayó, porque tiene impactos en la cara, ¿no?, producidos en un enfrentamiento cuerpo a cuerpo con uno o más individuos.
que ya lo habían herido de manera mortal. Es imposible, era imposible que este personaje sobreviviese a los impactos en la cara. Entonces, cuando el individuo recibe un golpe, ¿no? En un lado de la cara, recibe un segundo golpe y está cayendo de espaldas, está, ¿no?, colapsando y está casi horizontal, es que se produce el impacto de la pelota, por la bola de hierro en el cráneo, ¿no?, que le produce esa herida. Disparado con pólvora no de gran potencia, es un impacto a baja velocidad. ¿Cómo sabemos que es un impacto de baja velocidad? Porque no fragmenta, no destruye el hueso, lo rompe con un patrón circular y lo empuja, ¿no?, una especie de tapón a la parte interna del cráneo. Además deja, ¿no?, una marca. Una concavidad, exacto, una marca del impacto. Sí, sí se puede determinar. Si es de cerca le destruye el cráneo. Okay. Pero debe de haber sido, ¿no?, 15, 20 metros, no más. Nosotros determinamos el material del proyectil. ¿Qué material fue? Tomando muestras, ¿no?, con hisopos de algodón, ¿no?, del perímetro, del borde del orificio producido. Y, ¿no?, en los análisis que hicimos, ¿no?, nos llevaron a la conclusión de que se trataba de hierro, una pelota de arcabuz de hierro, que era lo que normalmente se usaba en la época. Lo que nos llamó la atención, nosotros encontramos el pedazo de hueso dentro del cráneo, pero nunca encontramos el proyectil. Cuando se produce este evento, los pertrechos, las vituallas eran escasos. Entonces había que reciclar, había que recuperarlo. Después de haber muerto este individuo, han extraído el proyectil para volver a ser usado posteriormente. Que probablemente salió del cráneo. No, no salió. No hay, ¿cómo se llama? No hay orificio de salida. ¿Y cómo crees que lo sacaron? Cirugía. ¿Cirugía? Claro, el barbero era cirujano. Ya. ¿No? Es decir, el cuerpo después muerto... Después de muerto, los mismos europeos le han, ¿no?, extraído